Buenas tardes a esta cuarta sesión de organización social en tiempos de pandemia de Edinburgh in Protest. En esta ocasión presentamos a Máximo Molina, miembro fundador de la Asociación por Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca desde julio del 2004. Máximo, desde la presidencia de la asociación, ha coordinado y participado en el censo de víctimas de la dictadura en la provincia de Cuenca. Entre otras cosas, desde la asociación se han creado diversos espacios de memoria, como el osario del cementerio de Cuenca o un memorial de los brigadistas internacionales escoceses en el cementerio de Tarancón. Ha trabajado en la búsqueda, documentación y exhumación de fosas en Cuenca, Toledo y Guadalajara, exhumando a casi 500 víctimas del franquismo. Además, hay que mencionar el trabajo que han hecho con el Hospitalillo de Tarancón, un hospital que cumplió un papel esencial durante el otoño y el invierno del 36, al principio de la contienda, durante la primera mitad del 37, con una gran conexión con las brigadas internacionales. Un hospitalillo que se quiso derrumbar y gracias a la asociación hasta el día de hoy se ha logrado conservar como un símbolo de memoria histórica. Así que, Máximo, te damos pie a que empieces a hablar cuando quieras. Gracias, Matías. Buenas tardes a todos. Un poco os quería hablar de memoria histórica. Memoria histórica es un tema especialmente poliédrico. En este tema se une lo individual, es decir, lo personal, con lo colectivo, que puede ser sociológico, político, histórico, antropológico. Se une lo macro con lo micro de una manera tremenda y así os voy a hablar un poco, ¿no? Entremezclando. Un poco todo desde la perspectiva de mi experiencia en este activismo. Y básicamente os voy a hablar de 4 puntos, un poco cómo surge un poco toda esta historia a finales de los años 90, primeros de los 2000. Después os hablaré un poco del Partido Socialista y la ley de 2007. Pasaremos luego a hablar de los 0 euros del señor Mariano Rajoy y al final volveré un poco más a lo local para hablar muy brevemente de la situación general de la evolución en Castilla-La Mancha y de cómo se vive un poco esta lucha por la memoria histórica desde un pueblo de la España vaciada como es Tarancón, desde donde os hablo. Para los que quizás sepáis algo menos, todo empieza con la muerte del dictador. Entre la muerte del dictador y 1981 hay un montón de sitios en España donde la gente va a buscar a sus familiares, los exhuman, los entierran, hay unos grandes funerales, etcétera. Pero claro, cuando llega el 23 de febrero y llega la Guardia Civil al Congreso, se produce un parón considerable en esta reparación a lo que habían sido las víctimas de la dictadura. Y ahí es cuando surge el drama y la miseria de este país en el que vivimos, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es de investigar, y así se hace que, en definitiva, perpetuemos lo que quien quería hacer daño buscaba, y que la represión de estos que quisieron hacer daño percole en la democracia de manera completa y se prolongue hasta la muerte de las víctimas, una muerte sin reparación, lo cual es realmente lamentable. Un poco, ¿qué sucede? A finales de los años 90, primeros de los 2000, lo que sucede es que esta interrupción que supone el intento de golpe de Estado en toda esta gente que quería buscar a sus familiares, donde había muchos testigos, mucha información, se sabía dónde estaban, pues vuelve a salir a la luz. Yo concretamente empecé a escuchar lo que iba saliendo en prensa sobre la Asociación de Memoria Histórica con Emilio Silva, Santiago Macías, etcétera, y yo empecé en esto por un asunto que es muy personal, no es colectivo, lo que pasa es que es a la vez colectivo. Yo empecé en esto porque yo me he criado siempre con el fantasma de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tío abuelo en la familia. A mi madre le mataron el padre, le mataron el abuelo y nunca se sabía. Entonces mi primera etapa de moverme en estos mundos fue una etapa más individual, más personal, donde pues estuve investigando porque quería saber, tenemos derecho a saber qué pasó, algo que en mi caso no se contaba o se contaba de una manera muy hipertrofiada o muy no sé, una cosa muy, muy legendaria, si queremos, muy avergonzada otras veces, y un poco es lo que me hace empezar a funcionar en este
tema. Es curioso porque, claro, mi madre era de un pueblo Bornos, en la provincia de Cádiz, y es curioso que aunque mi madre y mi tío tenían teléfonos de contacto para que yo hubiera podido agilizar el trabajo, a mí me costó 8 meses hasta que di con un hombre del Sindicato Obreros del Campo, que fue el que me facilitó los contactos y tal, y ya empecé una investigación que entonces era un poco muy personal. A partir de ahí, ya en mi entorno, aquí en Tarancón y en algunos pueblos de alrededor, empezamos a hablar, porque al final el problema de la represión, de la posguerra, la dictadura, es que pasa en todas partes. Tiene distintos matices, pero es una cosa planificada desde el principio que va evolucionando con el tiempo. Entonces, bueno, tuvimos varias reuniones, decidimos que se podía generar una asociación. Yo no quería en inicio, yo era muy reacio a generar una asociación porque estaba cansado de ver cómo los partidos políticos inundaban las asociaciones de la sociedad civil a base de meter 30 o 40 miembros, controlaban las asambleas y se hacían con ellas, y no tenía ninguna gana de participar en algo que fuera a estar controlado por un partido ya establecido. Pero bueno, no fue así, y el 7 de julio del 2004 creamos la asociación. Desde entonces hasta ahora han pasado de nosotros olímpicamente, lo cual también, como hablaremos luego, os puede mostrar el interés que por este tema hay en la región donde yo vivo, que es Castilla-La Mancha. Bueno, las situaciones, bueno, son difíciles. Nosotros empezamos la asociación, hicimos una rueda de prensa el día de San Fermín de 2004, y el día 8 de agosto estábamos exhumando en Uclés, en el cementerio municipal de Uclés. Fijaros la presión, las prisas que habían, etcétera. Yo recuerdo siempre que me llamó mi madre el día de antes de que formáramos la asociación, porque estaba muy asustada. Ella pensaba que si yo me metía en estas cosas yo iba a acabar como mi abuelo, y claro, a mi abuelo lo mataron. Eso es un poco esta forma en la que un poco todo se entremezcla. Es curioso que mi familia estuviera en Cádiz y a mí me echaron una mano en la distancia, y que yo lo que haga es pues ponerme a trabajar en el lugar donde habito, pues que está bastante lejos de Cádiz. Desde el principio, en una situación total de eclosión, bueno, nos ponemos a trabajar, y el trabajar con la exhumación de Uclés, para la que nos dio permiso el obispo de Cuenca, una cosa que pensábamos imposible, pero que al final fue así porque las fosas estaban en propiedad del obispado. Empezamos una tarea de documentación que nos hizo, bueno, pues hacernos familiarizarnos con todo tipo de archivos carcelarios, municipales, provinciales, militares, etcétera. Y luego, para las exhumaciones, tanto esta como otras más pequeñas en las que participamos, hay siempre una característica en nuestro caso. Es que todos los jueces a los que se les remitió informando de las actuaciones, todos lo archivaron, muchos de ellos sin contestar. Solo hubo un caso en la provincia de Zaragoza, porque nosotros echábamos una mano a todo aquel que nos lo pedía, en el municipio de Alpartir, donde una jueza de la Almunia de Doña Godina se tomó el tema en serio, nos contestó, quería más datos, quería actuar, pero en el mismo pueblo de Alpartir, en Zaragoza, la gente del pueblo le presionó tanto al único familiar que vivía allí, que al final decidió desistir de intentar buscar los restos de sus familiares. Esto yo creo que esto era el año 2005, y nos pone un poco bueno, cómo funcionan las cosas en este país, ¿no? Otro de los temas que sigue hasta ahora desde el inicio es que aun estando hablando de un genocidio, porque estamos hablando de una cantidad de muertes espantosa, desde que empieza con el bando de guerra en zonas pues, como Galicia, Andalucía, Extremadura, el norte de Castilla y León, etcétera, hasta el final, la cantidad de muertos es impresionante. Todos estos muertos mueren hace muchos años, estamos hablando de entre el año 36 y el año 50, después del año 50 la cantidad de muertos se reduce mucho, y a todos estos muertos se les aplica, y después del decreto de 2011, después de la ley de memoria histórica, se les sigue aplicando un decreto de sanidad mortuoria. Es decir, son gente como si se muere alguien mañana y lo quieren llevar a enterrar a su pueblo, con todo lo que eso supone de costes
para algunos familiares que se ven desprotegidos, etcétera. No sé, yo siempre me pregunto, porque yo he trabajado mucho en esto, pero tampoco soy un experto. No sé, ¿por qué no se le ha ocurrido a alguien pensar que esto no es un tema sanitario? Solo en una ocasión, en una intervención que tuvimos en Rillo de Gallo, en la provincia de Guadalajara, la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Sanidad nos contestó que no tenía nada que decir porque los restos que buscábamos eran sanitariamente inocuos. Porque los restos, según las opiniones, y hay, bueno, distintos matices, a partir de 25 o 30 años, más de 30 años, los restos son sanitariamente inocuos. Sin embargo, se nos aplica los decretos de sanidad mortuoria, lo cual, insisto, aún a día de hoy, salvo que se cambien las cosas, sigue pasando. En aquellos momentos, lo que decía es que surgen muchísimas asociaciones, pero muchísimas, un poco por todo el país y siguen surgiendo durante varios años. Lo cual yo creo que indica esa necesidad, ese abandono en el que se había dejado a estas víctimas que, sin embargo, ahí tenían un dolor con el que tratar, ¿no? Un dolor personal y probablemente luego un dolor político, una ansia de justicia, de reparación. Desde el principio también se genera una dicotomía entre las asociaciones, unas, por una parte, las vinculadas al Foro por la Memoria, más vinculados entonces al Partido Comunista de España, y otra, por otro lado, la RMH que fundó Santiago Macías con Emilio Silva, ¿no? Bueno, eran perspectivas distintas, es una discusión interminable que yo creo que sigue aún a día de hoy, porque es una cuestión de justicia y reparación. Entonces, los hay que pensamos que podemos ir haciendo reparación mientras que esperamos la justicia. No hay más que ver que España, por ejemplo, está fuera de la justicia universal. La sacó el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, si esperamos solo a la justicia, ni siquiera reparamos. Entonces, nosotros somos bueno, como decía Agüero Vallejo, posibilistas hasta la utopía. Hay gente que no está de acuerdo. Y hay otro punto curioso que quería comentar, es muy curioso, y es que todo el mundo piensa que porque una asociación se llame ARMH, pertenece a la asociación ARMH que fundaron Silva y Macías, lo cual no es el caso. Nosotros somos y hemos sido siempre una asociación totalmente independiente. Bueno, pues con este panorama llega el Partido Socialista al gobierno en el año 2004. Y ahí, bueno, pues ahí se empieza a trabajar. Yo soy de la opinión que si cuando llega el Partido Socialista al gobierno no se le hubiera puesto ya por parte de la sociedad civil, no le hubiéramos puesto un montón de muertos encima de la mesa que estaban en todos los medios, que estábamos en medios a nivel internacional, yo creo que ni hubiera habido ley de memoria ni hubiera habido nada, sinceramente lo digo. Al final es ese empuje el que hace pues que, bueno, el gobierno dé el paso. El problema es que el primer paso que se da es un paso previo a la ley, en el año 2006, que es dotar con subvenciones a las asociaciones para que pudieran ir trabajando. Lo cual, claro, pues tontos no son, tenía un efecto desmovilizador tremendo, sobre todo en las asociaciones pequeñas, porque era una cuestión hiperburocratizada. Estamos hablando de procesos administrativos complejos y, bueno, pues al final es un poco ese efecto desmovilizador que tuvo, tan desmovilizador que nosotros tuvimos que cerrar la exhumación de Uclés en el año 2006 a mitad de campaña por falta de fondos, porque no llegaban los fondos. Claro, una vez que llega la ley tiene un problema de 2007, que es un problema que sigue vigente hasta el día de hoy, que es que el Estado se lava las manos. El Estado español se lava las manos y pone todo esto en manos de las asociaciones y de los familiares, de gente como yo. O sea que la memoria histórica, la identificación, las exhumaciones, bla, 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 la ley 2007 la deja en manos de alguien como yo, que soy profesor de inglés, lo cual, bueno, es peculiar, ¿no? La forma en la que el Estado español se lava las manos. En mi opinión, lo que sucede es que se intenta contentar a todo el mundo. Ellos le llaman buscar consensos. Pero al intentar contentar a todo el mundo, los procesos se alargan, las cosas tardan, con el efecto devastador que eso tiene, porque claro, la gente mayor que ya tenía que haber podido sentir esa reparación, esa palmadita en el hombro del sufrimiento que habían pasado, se iba muriendo cada vez más desde aquel año 81. Y no solo es eso, que se alarga en el tiempo, sino que está plagada de ambigüedades. Entonces, claro, los voceros del franquismo y sus abogados, con sus dineros, empezaron a dar palmas con las orejas. Porque qué mejor que una ambigüedad para que alguien con abogados y con dinero, pues se ponga a lanzar una labor de obstrucción brutal. Bueno, por otra parte, todo esto, hay una canción de un grupo palentino, el Naan,
que se llama ¿Dónde pongo las flores?, que dice, no vieron al enterrarlos, que quizás eran semillas. Y yo creo que un poco lo que sucede es que esas semillas, con el movimiento de memoria histórica, rebrotan. Y al rebrotar, bueno, pues pasan muchas cosas. Yo creo que el movimiento de memoria histórica ha dinamizado un montón de cosas. Yo recuerdo que hablé en la radio local de aquí de Tarancón en el año 2008, la primera vez que se pitó al Rey en la final de la Copa del Rey, pues yo le pité al Rey en la radio local. Y me acuerdo que para pitarle al Rey todo lo que dije me basé en un libro que había escrito Iñaki Anasagasti, porque no me atrevía a decirlo yo con mis propias palabras. Muy poco antes se había secuestrado el Jueves por sacar una portada con el príncipe en una actitud, entre comillas, indecorosa, etcétera. Y si nos fijamos de eso, 2008 ahora, y cómo se puede hablar de la corona y cómo está pasando, etcétera, bueno, yo creo que se han dinamizado y están pasando cosas que la verdad es bueno, que es probable que todo el movimiento de memoria histórica pueda tener algo que ver en su empuje, ¿no? Después de esto, ¿qué llega? Pues después de esto llega el señor Rajoy con sus 0 euros para memoria histórica. Os voy a decir hay cosas, hemos hecho muchas entrevistas a gente mayor, os voy a decir una cosa que me contó una ciudadana de Barajas de Melo, un pueblo muy cercano aquí en Tarancón, y nos decía literalmente, sobre el año 55 nos dejaron en paz. Se ve que supimos humillarnos bien. Y claro, esto es muy importante, porque esto es clave, porque esta gente no quería vencer, no quería ganar, esta gente quería humillar. Bueno, no hay más que ver lo que ha pasado en la evolución de Cataluña en los últimos años, la voluntad de humillación que llevan, no sé, casi en el ADN. Y eso es lo que hizo Rajoy, con poner 0 euros de presupuesto para una ley de memoria histórica sin derogarla. También es verdad que, en definitiva, por sus inoperancias y por sus ambigüedades, pues ¿para qué derogarla?, ¿no? Si se podía un poco pasar de ella. Y en este marasmo, nosotros, que estábamos pendientes de la segunda fase de identificación de ADN de la exhumación de las fosas de Uclés, quiere decir que seguimos pendientes. Y en todos estos años, desde el año 2011, yo no sé la cantidad de personas que se habrán muerto. Y claro, como el peso no está en el Estado, sino que el peso está en nosotros, al final se genera una sensación de como si hubiéramos sido nosotros, que somos ciudadanos normales y corrientes, los que hubiéramos tenido algo que ver en este parón o en esta situación, ¿no? La verdad es que, bueno, es un poco lamentable. Por último, durante este periodo se renueva esto de Sin complejos de José María Aznar de una manera mucho más brutal y se prevarica administrativamente de modo constante, pero no solo por parte de cargos electos, sino que además se alardea de ello públicamente, ¿no? Además, con una impunidad pues que la ley ya les garantiza, por desgracia, ¿no? Os cuento, 2011 cambiaron también los ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, aquí a 20 kilómetros de aquí de Tarancón, la primera medida del alcalde fue cambiar la calle y volver a poner calle José Antonio. Y sin ningún pudor de demostrar públicamente, de tener menos luces que San Apagón. Entonces el hombre lo que dijo es que en su pueblo es que había muchos José Antonios. Así se prevarica con ese nivel y eso pasa en multitud de sitios de nuestra geografía, ¿no? En definitiva, al final, tanto la ley como el tema de los 0 euros de Rajoy, al final, no sé, quizá es demasiado arroz para tan poco pollo dejar esto en manos de las asociaciones y, sobre todo, lo que es tristísimo es dejar la resolución del daño en manos de las víctimas. Eso nos parece, bueno, pues que es un poco lamentable, ¿no? En el caso de Castilla-La Mancha, bueno, en Castilla-La Mancha ha gobernado el PSOE desde el año 79 con una única excepción de una legislatura. Y bueno, pues lo que se ha hecho aquí a nivel institucional de memoria histórica es nada, no se ha hecho nada. Ha habido alguna intervención puntual, no se ha legislado, no se colaboró en su día con la misma ley de 2007. Es penoso. A nosotros nos parece, bueno, que el trabajo, claro, nosotros trabajamos en la España rural, entonces entendemos que, bueno, que en ocasiones parece que no hay nada fuera de las megasurbes donde vive la gente, donde allí están todos ahí bien rejunticos, pero claro, sí que hay, vaya que sí hay. De hecho, la España donde se reprime era más de un 50% rural, ¿no? Y nos parece súper importante el trabajo que se hace desde la España vaciada, el trabajo que se hace bajando a la arena en el terreno, localmente,
nos parece que es muy importante. Y, por supuesto, no solo en las capitales de provincias, que son como mini megaurbes, donde parece que no sucede nada fuera de la capital de provincia en el resto de la provincia. Así es un poco la situación en la que nos movemos. Bueno, en todos estos años hemos hecho un montón de cosas. Hemos puesto un memorial enorme en Cuenca capital, también hemos puesto un memorial muy grande en Villarrobledo, luego en Tarancón, en Santa Cruz de la Zarza y finalmente el mes de octubre pasado en Uclés. Hemos hecho exposiciones, homenajes, hemos dado charlas en institutos por toda la provincia, hemos hecho proyecciones documentales, hemos hecho un montón de cosas. Fundamentalmente lo que queríamos era que el debate saliera del ámbito privado del miedo, donde la gente de izquierdas hablaban entre ellos en la cocinica de su casa. Y eso yo creo que un poco sí que lo hemos conseguido y que era un poco necesario, ¿no? Que la gente viera pues que sí que se podía bueno, trabajar de una manera libre, ¿no? En definitiva, el mes de septiembre pasado hablaba con un señor intentando recabar más información de los falangistas de aquí de Tarancón, porque nosotros nos hemos centrado mucho en estudiar las víctimas, pero poco en estudiar a los victimarios, a los represores. Y me acuerdo que el señor en el bar me dijo, dice, es que nos acostumbramos a vivir reprimidos. Y eso también tiene un impacto a día de hoy en lo que nosotros nos encontramos, ¿no? En general hay reparo con este tema y en muchas ocasiones aún hay miedo con este tema. De ahí la importancia de sacar, de hablar de él, de no permitir pues que el miedo impere, ¿no? Un poco por particularizar un poco más aquí en nuestra localidad, en Tarancón, os daré varios apuntes para que veáis un poco, bueno, qué cosas pasan. En este pueblo, a finales de los años 70, se hace una reforma del cementerio. En esta reforma del cementerio había una zona donde se había enterrado a la gente que había muerto en los hospitales durante la guerra, durante la contienda. Tarancón es hasta el último momento zona leal al gobierno de la República. Entonces, ahí también estaban las víctimas de fusilamientos, los muertos en las cárceles y un montonazo de personas que mueren en el año 39, de las que no teníamos noticias porque, casualidades de la vida, estaban fuera de inventario en el archivo municipal de este pueblo, desde el que les hablo. Entonces, bueno, todos estos, cuando se hace la reforma, desaparecen. Desaparecen. El problema es que muchos de ellos eran del pueblo. Las familias vivían en el pueblo. No hubiera sido complicado coger a la familia de X y decirle, oye, mira, que va a haber una reforma del cementerio, si quieres sacar a tu abuelo, a tu hermano, a tu padre, no hubiera sido difícil. Pero claro, no, esto no se hizo. Entonces esta gente de repente desaparece en la nada. Hay una anécdota curiosa. El año pasado contactó con nosotros desde París la nieta de Abelino Gómez Morillas, uno de los fusilados en Tarancón. Entonces tenía una conocida o medio familiar en el ayuntamiento y fue a decirle, joder, ¿qué pasa con mi abuelo? Que me dicen que es que habéis cogido los restos y los habéis tirado y tal. Y la respuesta automática fue decirle, no, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Pero sin embargo, respuesta oficial no ha tenido, no ha refutado en ningún momento. Pero claro, la respuesta es, hombre, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Copón, haciéndolo, me temo. El problema es que, claro, cuando surgen estos voceros del franquismo que tenemos ahora tan frecuentemente, lo que dicen enseguida, a la primera de cambio, es que hay que tener respeto por los muertos, por todos los muertos. Claro, se refieren a los suyos, porque yo creo que lo que os acabo de narrar, respeto ni siquiera mover un dedo, porque una familia, pues oye, pase página de un tema tan duro, no lo han tenido. Otro de los mantras que repiten aquí, porque lo local también, en definitiva, es universal, es pedir respeto a los dos bandos, lo cual es un poco incongruente, porque bando solo había uno, había un gobierno legítimo y luego había un bando sublevado. Pero bueno, aparte de esas cosas, el respeto a los muertos y el respeto a los nombres y a los dos bandos. En el cementerio de Tarancón, cuando se hace esta reforma, nuestros muertos desaparecen, pero las dos placas que había en esa pared del cementerio, recordando dos fusilamientos en la retaguardia republicana en el año 36, se conservan y siguen estando en el cementerio. En el cementerio, ocupando un espacio central del paseo principal, omnipresente para todo el que entraba al cementerio desde el año 39 hasta la Reforma, que ya no es el sitio principal de entrada, había una cruz de los caídos. Pero es que luego, en el año 87, 1987,
el Ayuntamiento de Tarancón decide quitar la Cruz de los Caídos de la plaza pública. Esto le supone a los concejales y al alcalde, a Gabardina, muerto desgraciadamente hace muy pocos días, amenazas de todo tipo, incluidas amenazas muy serias, amenazas de muerte, en el año 87. Quiere decir que es que hay que respetar todos los bandos, pero hay 4 monumentos a las víctimas de los sublevados en el cementerio. Hay algunos nombres que están por triplicado. Entonces, claro, es un poco lo que decía, ¿no? Hay que tener respeto a sus muertos, porque luego a los demás no les tienen respeto. Este respeto, todos. Es, bueno, muy peculiar. Hasta febrero del año 2016 no ha habido un memorial en el cementerio que recuerde a estas víctimas del franquismo desde el año 39. Todos estos voceros del franquismo nunca se les ha oído desde el año 79 hasta el año 2006 solicitar que hay que respetar a todos los bandos, solicitar que estas personas estuvieran en el espacio público o, por ejemplo, los numerosísimos caídos con el Ejército Popular de la República Española, sí, española, que aún no están en el espacio público, con un reconocimiento, como un espacio de reconocimiento y, como muy importante, como un espacio de duelo. Claro, al final es lo suyo lo que quieren, ¿no? Es cuando dicen todos, tienen una muy particular querencia por la sinécdoque, porque al final, sin saberlo, claro, cuando dicen todos, se refieren lo mío, básicamente, ¿no? En septiembre de 2006 conseguimos, la ley se aprobó en diciembre de 2007 y en septiembre de 2016 conseguimos que el ayuntamiento quitara los símbolos fascistas de una de estas cruces de los caídos, de uno de estos 4 monumentos que hay en el cementerio local. Y bueno, cuando quitamos estos símbolos, acto seguido vandalizaron nuestro memorial, un memorial que también incluye a los brigadistas escoceses que cayeron en la batalla del Jarama, 3 de los cuales, junto con otros 7 brigadistas internacionales, austriacos, belgas, franceses y alemanes, fueron enterrados allí y cuyos restos están en un paradero absolutamente desconocido desde la reforma de finales de los 70. Es muy peculiar cómo vandalizaron, porque primero pintaban, nosotros lo limpiábamos, y después, como las placas de cerámica, decidieron rayar y ponía víctimas del franquismo en Tarancón. Entonces, ahora consta víctimas en Tarancón. Es un poco ese querer desinformar, básicamente, que es lo que guía un poco toda su actuación, básicamente. Después de esto, nosotros hemos trabajado, como he explicado, fundamentalmente en represión. Además, es un trabajo que te llevaría 6 vidas poder completar. Pero en el año 2011 se nos cruzó una reivindicación que no empezamos nosotros, que empezó Brunete por la Memoria, Ernesto Viñas, porque coincidió que había salido una noticia de que iban a hacer una residencia de ancianos en el Hospital de Santa Emilia, aquí en Tarancón, que popularmente se conoce como el Hospitalillo, y que, bueno, pues se iba a derribar el edificio para poder hacer una residencia de ancianos en ese terreno. Y bueno, nosotros nos sumamos a esa reivindicación, un edificio singular de la Guerra Civil, también era una cosa que entra en nuestros estatutos, aunque nos habíamos centrado mucho más en represión, y a ello nos pusimos. El hospital no es un tema de represión, es un tema de guerra. Es decir, que podíamos pensar, como decía mi abuelo, que al nivel de represión, quien algo teme, algo debe. Y entonces, claro, de ahí que no quieran que se hable, que no quieran que se diga, que no quieran que se informe, que todos sean los suyos. Pero no, porque en el hospital, que era un tema de guerra, insisto, no de represión, aunque luego hay concomitancias posteriormente, la respuesta que obtenemos es la misma. Nosotros hemos hecho un montón de cosas allí. Hemos llevado gente, ha ido a visitarlo un montón de gente durante todos estos años, desde 2011. Gente, bueno, de medio mundo. Y al final, ante la inoperancia de las autoridades, pues lo que decidimos fue, pues, sin permiso,
de nadie, meternos y empezar a arreglar, empezar a tomar acciones. Primero arreglamos unas ventanas del tejado y después nos pusimos a podar, a plantar flores, a arreglar la valla, a arreglar y sacar toda la porquería que había echado en la legislatura del Partido Popular a la entrada del refugio antiaéreo, etcétera. Y bueno, como colofón, a principios del año 2019 conseguimos que Patrimonio de la Junta de Comunidades protegiera el edificio como un edificio de interés histórico. Claro, en definitiva, en este pueblo nuestro no se protege ningún edificio. Yo llevo viviendo aquí más de media vida, 27 años y pico, y no he visto nunca que se haya protegido un edificio patrimonialmente. Sí veo que sí, que la gente se queja mucho de las destrucciones, pero luego no hay una acción política clara para defender el patrimonio, sea de arquitectura singular o arquitectura popular, súper interesante esta última en el pueblo, en este pueblo. Bueno, pues daba un poco igual, la reacción era la misma. La verdad es que ahora la situación no es halagüeña, porque aunque hemos presionado a las autoridades y hemos conseguido que parece que movieran ficha, y de hecho pactamos con ellas parar nuestras reivindicaciones el año pasado, y en todo este año lo que han hecho es nada. Ahora, claro, tendrán la excusa del coronavirus, lógicamente, ¿no?, que vendrá muy bien para todas las excusas. Luego tienen la excusa de la propiedad, que la tiene un patronato donde están las 6 más grandes fortunas del pueblo, el cura párroco, el médico y el alcalde, lo cual es, bueno, gracioso. Entonces, claro, la inactividad, al final, tenemos un edificio protegido al que tenemos que seguir intentando que no se hunda. Ahora está prohibido demolerlo, pero dejarlo hundirse, de momento es donde estamos. Pues con este tema los voceros vuelven a la carga de una manera clara. Porque dicen que hay que estudiar toda la historia del edificio. Si veis, tienen una afición a la palabra todo, todas, todo, que es impresionante, ¿no? Toda la historia del edificio, porque la parte que pretendemos estudiar nosotros es una parte ínfima, es lo que dicen. Bueno, pues una parte ínfima, pues no lo sé. Aquí estuvo Ernest Hemingway. Estuvo Errol Flynn, que entonces era una estrella de Hollywood tremenda. Estuvo Henri Cartier-Bresson, que era un fotógrafo y cineasta tremendo. Ínfimo. Hombre, a ver, yo entiendo que también murió en el hospital y Nino Bravo y que es parte de la historia y hay que estudiarla. Pero, a ver, no sé hasta qué punto esto es ínfimo. Incluso en una reunión oficial nos llegaron a decir que esto eran cosas para cultos. Esto es para cultos. Digo, madre mía. Al final, como todo el mundo sabe, la Guerra Civil es un periodo histórico de la historia contemporánea que es solo apto para cultos y que se trata dentro de la historiografía como algo ínfimo. Debe ser eso. No lo sé. Con todo, nadie está estudiando la historia del hospital. Nosotros sí, entera. Y por supuesto, el único interés que tienen es que de esta parte de la historia no se hable. Es que es tan exagerado, no sé, es tan absurdo. Bueno, incluso nos han llegado a decir, por escrito, que le vamos a dar mala fama al edificio y al pueblo. No sé qué mala fama hay en lo que les estoy yo contando, más bien cuántos pueblos no quisieran que los hubiera visitado Hemingway o Errol Flynn, por ejemplo, ¿no? Amén del montonazo de voluntarios internacionales y de la situación que había en Tarancón, que era espectacular. De hecho, desde hace un año y pico, ahora están interrumpidas por la pandemia, lógicamente, organizamos unas rutas turísticas. Entonces, las rutas han ido súper bien, en casi todas las convocatorias han estado llenas con mucha antelación y traemos grupos de 15 personas aquí a Tarancón y a los alrededores, etcétera, etcétera. Pues la respuesta de esta gente es que turismo sí, pero así no. Como si esto fuera Toledo, que estuviera lleno de turistas cada 3x2, como para decirle que no a alguien, ¿no? Claro, ahora ya el todo no sirve. Ya no nos sirven todos los turistas. Ahora ya los turistas que vienen interesados por estos, ya no los queremos. La verdad es que es bastante curioso. Recuerdo, y esto es impresionante también, que pusimos una pintada irónica por la lentitud del proceso que había y la falta de colaboración institucional, etcétera. Entonces pusimos una pintada que ponía próxima inauguración de un museo de la
de la sanidad republicana en guerra. Pues las elecciones últimas municipales hemos sido pues, casi el 50% de la campaña electoral de Vox, con V de vocero, que iban incluso con un coche y un megáfono. No queremos un museo republicano, no queremos un hospital republicano. Bueno, es la verdad que bastante peculiar. Nuevamente ya vuelven a decir que el hospital no es solo nuestro, como si nosotros pensáramos que el hospital es nuestro, que es de todo el pueblo. Bueno, no lo sé. Se ve que nosotros no entramos tampoco en todo el pueblo. Volvemos siempre a esa dicotomía, ¿no? Hombre, no sé. Yo, una cosa que sí que tengo, que me causa curiosidad, cada vez que un político catalán independentista habla del pueblo catalán, automáticamente como un resorte, sale gente, y estos especialmente, diciendo que no son todo el pueblo catalán. Bueno, pues estos que dicen todo el pueblo han recibido el 18% de los votos. Se ve que todo el pueblo tampoco son, ¿no? ¿Qué decirles? Que esto es un poco la situación con la que nos movemos habitualmente, ¿no? Y podría contarles más cosas. Podría contarles cómo no conseguimos entrar al archivo municipal hasta 2018, después de haberlo solicitado por escrito en 2011. Hay muchísimas cosas, pero bueno, por no alargarme, voy a ir terminando, ¿no? No lo sé. En mi pueblo hay gente que dice, ya lejos de los voceros del franquismo, gente que dice que es que hay que dejarse de cosas tristes. Lo cual, caramba, es peculiar, ¿no? Y lo malo es que el mensaje cala, ¿no? Incluso hay gente en las instituciones que también lo dice, ¿no? Pero claro, esta gente no piensa que haya que dejar de hablar de Marta del Castillo o de la Manada, por muy tristes que sean estas cosas. Es peculiar cómo no sé, esto es una cosa triste y se usa eso argumentalmente, un argumento que no usarían jamás para ninguna otra cosa, para hablar de estos temas. Lo malo es que al final quien así opina, en definitiva, está de una manera u otra colaborando con los voceros del franquismo, porque está olvidando el dolor y está olvidando el drama humano, que todo esto supone que es un drama inconmensurable, y lo está trivializando. Entonces, claro, banalizar los efectos de una represión que estaba pensada específicamente para traumatizar, que estaba específicamente pensada para hacer daño y para desestabilizar a la gente, negándoles a las víctimas, a sus conciudadanos, el duelo y la palabra. Durante tantos años, en definitiva, negándoles espacios para ese duelo. No lo sé, es un poco un problema. Hay un estudio, no recuerdo el autor ahora mismo, salió en Cuadernos de Salud Mental y luego creo que está publicado, sobre transmisión, los efectos de la transmisión del trauma, del franquismo, de la guerra, la posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad del individuo. Y es brutal porque los efectos del trauma dura, según estudian estas psiquiatras catalanas, hasta la cuarta generación. Y sin embargo, se trivializa con eso como si esta gente no tuviera un drama, no tuviera un dolor, no tuviera una recochura desde hace tantísimos años. Bueno, en cuanto a estos voceros irrespetuosos que no hacen más que pedir respeto, pues poco decir, ¿no? Que a mí lo que me sorprende es que sean tan amantes de la metonimia del todo. Sin saberlo, pero lo son, ¿no? Solo decir algo sencillo que repetimos en muchas ocasiones. Hay que ser muy mala gente, hay que ser muy mala persona, más allá de cualquier tipo de consideraciones políticas, sociológicas, ideológicas, etcétera, para permitir que tantos compatriotas mueran traumatizados, sin mover un solo dedo y contentos de que así sea, para negarles, en definitiva, a millones de conciudadanos el pan y la sal, y millones de ciudadanos que siguen sufriendo sus pérdidas, aún a día de hoy, sin reparación posible alguna. Y en esta situación nos encontramos con el nuevo gobierno, con una serie de propuestas de ley que están encima de la mesa, una de 2019 del Partido Socialista, ahora en tiempos de pandemia, otra de Izquierda Confederal y otra de Unidas Podemos, que bueno, que puede ser que pueden tener mejor pinta, etcétera, pero yo, ¿qué quieren que les diga? Después de todos estos años me declaro un pesimista convencido, soy un pesimista vitalista, pues por eso sigo en la lucha, pero en definitiva, pues hasta que no lo vea,
no lo crea. Y esto no lo creo ya. Y esto es un poco todo lo que les quería decir. Y ahora, pues, aquí quedo a disposición de sus preguntas. Hola, Máximo. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Aquí, mira. Pues muchas gracias por la charla y por colaborar con nosotros de nuevo. Y tenemos algunas preguntas, así que vamos a empezar. ¿Cuál es tu opinión sobre la ley de víctimas del franquismo del PSOE y la de Unidas Podemos? Qué bueno. Pues hombre, la del PSOE es muy flojita, la de Unidas Podemos es más sólida. La de Izquierda Confederal va muy en la línea y se podrían complementar perfectamente con la de Unidas Podemos. Y lo pienso así porque claramente se habla de que sea el Estado y no servidor de ustedes el que se encargue de estas cosas, y que sea el Estado y no una víctima, porque yo soy nieto. Son 4 generaciones. Yo soy víctima también, como fue mi madre, etcétera. Al final, que las víctimas tengan que resolver el daño hecho, bueno, es bastante lamentable. Con todo y con eso, yo veo cosas desde la experiencia que siguen faltando. Habría que dar una excepcionalidad al tratamiento de estos restos e incluso incluir a los restos de los que murieron en la guerra, porque hay familias que los siguen buscando. Gente que murió en la guerra o que se cortaron las zonas, no se pudieron traer a los muertos y los siguen buscando, y a esa gente hay que intentar darle una solución, porque en definitiva, por mucho que haya pasado el tiempo, por mucho que sea histórico, esta gente murió porque estaba en combate, en una guerra abierta, y el resto murieron por la represión que se genera a partir de la sublevación de los militares contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Yo creo que habría que dar una excepcionalidad al trato de estas cosas, porque lo que no puede ser es que al final esto vaya a caer en manos de las empresas funerarias. Hay que darle una excepcionalidad para que se puedan mover con los costes mínimos. Es verdad que lo pueda mover gente que sea experta, que sean científicos, etcétera. También eso, en definitiva, por otra parte, me parece muy bien, también tiene un efecto desmovilizador, pero bueno, la desmovilización ha llegado ya a un extremo que yo creo que ya no creo que afecte mucho más. Pero me parecen cosas interesantes, también muy interesante la nulidad de pleno derecho de las sentencias del franquismo, y no solo de las sentencias. No olvidemos que el franquismo mató mucho, pero robó más. En la última charla hablaba Soledad de los bebés, pero vamos, claro, se robaban hasta niños y se saltaban su propia legislación, se la pasaban por el forro de una manera cortijera, 100%. Entonces, no lo sé, la verdad es que es un dato esperanzador, pero no olvidemos que deberíamos tener la posibilidad siquiera de negociar la existencia de una versión que todo el mundo pudiera aceptar. La posibilidad. Pero en España eso es inexistente. Tenemos parte de un país que todas estas barbaridades que les digo, que todos estos sufrimientos que tiene la gente, les da realmente igual. Entonces, bueno, no lo sé, lo veo con mucha esperanza. Pero bueno, ya veremos. Cuando lo veamos, lo creeremos. Pues vamos con otra. Siempre que se habla de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Nacional, hay sectores de la izquierda y memorialistas que lo miran con cierta distancia. ¿Por qué no es posible construir un frente de memoria histórica unido? No te he oído el final, Daniel. ¿Por qué no es posible construir? ¿Por qué no es posible construir un frente de memoria histórica unido? Bueno, pues yo no lo sé. Yo desde el principio, en el año 2005, quiero recordar que sí que se quería hacer una reunión para hacer una especie de confederación. Bueno, yo no lo sé. Yo supongo que en esto, como en todas las cosas, los egos, los intereses jugarán su parte, ¿no? Pues, y luego, pues, discusiones. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con todo el mundo, porque nos parece que hay tanto por hacer que el que lo haga no le vas a estar encima diciéndole es que esto lo tenías que haber hecho así, lo tenías que haber hecho así. Ya que alguien se decida a hacer algo, nos parece
esencial. Pero, bueno, no lo sé. También es verdad que bueno, yo lo he visto, me parece que la independencia con la que nosotros trabajamos nos limita mucho en los medios, eso es cierto. Somos una asociación muy pequeña, pero nos da una total libertad de operación. Y siempre, la idea del ejército de Pancho Villa, siempre que sepamos todos dónde disparar, no me ha parecido mala. Pero la verdad es que yo creo que no hay voluntad de que se cree ese frente. No hay voluntad. Como he dicho antes, ya desde el principio había una dicotomía entre foros, luego después el mismo foro se extindió en dos, y ya estaba el Foro por la Memoria, la Federación Estatal de Foros por la Memoria, etc. Y no creo que haya una voluntad de hacer unos pactos, siquiera unos pactos de mínimos, que siempre son fáciles de alcanzar. Muchas gracias. Pues vamos con otra que nos dice, ¿por qué crees que es tan importante centrarse en la memoria histórica para la sociedad y resolver las historias personales de quienes buscan a sus familiares? Hombre, yo creo que principalmente, y una respuesta sencilla de andar por casa, porque en esta sociedad a los muertos se les tiene un montón de respeto. Bueno, fijaros la que se lió con el Jack 42 o 47, no me acuerdo qué era, con esos pobres hombres que a base de recontratos y externalizaciones acabaron estrellados, y que fue un desastre superlativo. O acordaos, en cualquier momento, cuando se hunde un pesquero, el montón de esfuerzos que hay por localizar a los marineros. Antes hablaba de Marta del Castillo, hay muchos casos como esos. Primero porque, hombre, porque han sido unos crímenes cometidos por un Estado fascista, donde se ha extraído violentamente de la sociedad a un número enorme de personas, y luego no se les ha permitido ni llorarles, ni tener un proceso psicológico de duelo razonable. Se les ha estigmatizado, se les ha marcado. Bueno, yo creo que toda esa gente, que son la base de la democracia, no Manuel Fraga, que pasa de la noche a la mañana de levantar la mano a ser un demócrata de toda la vida, son esa gente la que se merece un respeto. A nivel país, un respeto de memoria democrática, pero por otra parte, a nivel personal. Es que no se puede tener a la gente con estas heridas tan profundas sin dejar que las cierren. Yo me pregunto qué interés tiene muy probablemente esta derecha, que no hace más que tensar y tensar y tensar. Yo, desde que tengo uso de razón, no les he visto más que caldear los ambientes. ¿Qué interés tienen en que esto siga? Porque esto, si lo coge el Estado y se hace bien, si lo hubiera cogido el Estado y se hubiera hecho bien en los años 2000 y poco, con los medios que tiene el Estado, contando con los medios que tiene la Policía Científica, de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra, de la Archanya, de la Policía Foral, de la Policía Nacional, esto se podía haber resuelto de una manera muy sencilla. Y bueno, pues a otra cosa, mariposa. Parece que esa negación, más allá del dicho que decía mi abuelo, quien algo teme, algo debe, pues no sé, algún interés deben tener, porque si no, la verdad es que no se explica. Es una cosa, bueno, pues de humanidad básica. Vamos, ¿cuál es la relación de la asociación con otros países como Escocia o Irlanda, por ejemplo? Bueno, pues últimamente muy buena. Cuando se cruzó el hospital y ya se cruzó todo el tema de brigadas internacionales, muy buena. En agosto de 2011 yo recibí una llamada del cónsul británico en Madrid, que bueno, pues que había un señor, Alan Craig Jr., que bueno, pues que todavía tenía el parte de función de su padre, y su padre había muerto aquí, creo que fue el 22 de febrero del año 1967, después de ser herido en la batalla del Jarama. Y bueno, ahí empezamos. El gobierno del Partido Popular en Tarancón, de aquella legislatura, estaba recién entrado, y bueno, pues al estar recién entrado, pues conseguimos que nos dieran permiso para poner un memorial a los escoceses. Permiso verbal, el escrito nos llegó 2 años y medio más tarde. Y a partir de ahí, pues ya hemos entablado desde 2011 hasta este año 2020, pues una relación estrecha, sobre todo con el International Brigade Memorial Trust y con los FIBI, Friends of International Brigades Ireland. Y tenemos, bueno, una excelente relación. De hecho, colaboramos con ellos en multitud de proyectos. ¿Cuál fue el rol y la representación de las brigadas internacionales en Cuenca durante la Resistencia? Bueno, pues en Cuenca, a ver,
Es un poco complicado de explicar. Voy a intentar haceros un mini resumen. Por lo que sabemos, la creación de los primeros hospitales, porque hablamos de hospitales republicanos y hospitales de brigadas internacionales que están mezclados en el espacio y en el tiempo, y que incluso sabemos por fuentes orales que cuando venían muchos heridos directamente los llevaban donde había cama libre. Aquí es en el mes de septiembre cuando llega la columna del Rosal, y con una columna dentro de ella que era la columna Terra Llibertat, cuando empiezan a funcionar los hospitales en Uclés, en Huete y en Tarancón, que los hospitales que luego serían el de Uclés, Clínica Militar número 1, el de Huete, Clínica Militar número 3 y el de Tarancón, Clínica Militar número 4. Paralelamente, desde el mes de enero, hay un edificio en Tarancón que ya está funcionando con personal de brigadas internacionales como hospital. Y entonces, a partir de ahí, los hospitales de la 8ª agrupación de hospitales del Ejército Republicano, que tenía su hospital base en Cuenca capital, pero que trabajaba de facto autónomamente durante todo 1967, la agrupación Tarancón, pues en esta zona hubo un montón de centros hospitalarios de brigadas internacionales. Luego estuvieron casi todo el año 37 bajo patronazgo americano, es decir, que el dinero que daba el Comité de Ayuda a la Democracia Española en Estados Unidos llegaba a la zona de Cuenca directamente, con el Hospital de Tarancón, los hospitales de Castillejo y Villapaz en Saelices. Y luego había en nuestra provincia también parte de hospitales de patronato británico, que era el Hospital de Huete, que lo crean un hospital nuevo, aparte de la Clínica Militar número 3, y luego en Valdeganga, que también había sido un hospital de Fundación Confederal en el septiembre-octubre del 36, que luego será Clínica Militar número 5, y ahí también están funcionando los británicos. Por aquí pasa un montón de gente. Nosotros hemos documentado pues cerca de 1.500 heridos que pasaron por Tarancón. Hemos documentado también pues cerca de 150 personas, desde médicos, cirujanos, dentistas, técnicos de laboratorio, farmacéuticos, conductores, mecánicos, etc. Entonces, Tarancón, durante todo ese primer año, todo el año de 1967 y toda la zona de Cuenca, fue una zona de una enorme actividad. Tenéis que ver que enseguida está la batalla de Madrid, desde donde se empieza a evacuar, porque claro, los hospitales estaban saturados y se empieza a evacuar a toda nuestra zona. Después ya viene la batalla del Jarama, casi sin solución de continuidad, la batalla de Guadalajara. Después tenemos la ofensiva de La Granja, la batalla de Brunete. Es decir, juega un papel muy importante hasta la batalla de Teruel. Luego, a partir de ahí, ya los frentes en la zona centro se calman y por aquí hubo un tránsito de personas espectacular. Todo lo que es Tarancón y alrededores, hacia la Alcarria y, sobre todo, bajando por la carretera de Valencia. Luego, a nivel militar, pues no, zonas de tránsito. Era más bien el personal que venía, personal sanitario o personal técnico. De hecho, en Tarancón los americanos montan una lavandería industrial que gastaba 1 tonelada de detergente al mes y lavaba y desinfectaba la ropa pues para todos estos hospitales que os he mencionado, más los hospitales de Colmenar de Oreja, que primero dependían de brigadas internacionales y después pasaron a depender de la 15 División del Ejército Republicano. Como veis, pues una situación, bueno, bastante potente. Perfecto. ¿Crees que el mundo académico trata el tema correctamente? Uy, no. No. Yo es que, a ver, nosotros hemos tenido muy malas experiencias con el mundo académico. Entonces, no lo sé. Yo creo que desgraciadamente la academia no cumple las funciones que se le suponen. Y cada vez más, porque cada vez más tienes que publicar. Bueno, es un mundo bastante peculiar, seamos diplomáticos. Entonces, yo creo que no, porque desde el mundo académico, en parte del mundo académico, hay un enorme interés entre distinguir memoria e historia, lo cual está bien. A mí no me parece mal. Pero claro, al final, si la historia lo que va a hacer es, basada en la objetividad, entre comillas, lo que va a hacer es incidir en la equidistancia, es decir, en esta idea tan famosa que tiene todo el mundo. Aquí mató todo el mundo, aquí todo el mundo fue malo, que es un poco la idea que sucede con todos aquellos que equiparan a la Unión Soviética con la Alemania nazi, ¿no? Total, es dentro de esa línea
de unos ciertos escritores a partir de finales de los 60, si no recuerdo mal, que ya lo metían todo en el mismo cajón de totalitarismo, sin tener en cuenta que eran realidades con unos orígenes distintos, con unos desarrollos totalmente diversos, con una represión dirigida de una manera totalmente diferente. Y entonces aquí lo que se quiere es que se equipare. Entonces, no lo sé. A mí me parece que el mundo académico está más preocupado por publicar y por el escalafón en general y por tal que por otra cosa. Y yo creo que eso, en definitiva, yo creo que eso pues lo corrompe más que otra cosa. Mira, pues vamos con la última pregunta, que además nos viene al dedillo con lo que veníamos hablando. ¿Qué les dirías a aquellos que dicen que también habría que juzgar a los rojos como una cuestión de dos bandos? Aquellos que dicen que habría que juzgar a los rojos. ¿Me has dicho? Sí, que habría que juzgar a los rojos también, como si esto fuera una cuestión de bando. Bueno, a mí lo que me parece es que, ya he dicho antes, que a mí que la gente aparezca con menos luces que San Apagón públicamente, con esa falta de pudor, me parece lamentable. Porque, a ver, nosotros vivimos, yo entiendo que la gente quiera equiparar procesos, pero la guerra, el golpe de Estado y la guerra, porque historiográficamente todo el mundo está de acuerdo que es a finales del otoño del año 36 cuando empieza la guerra, mientras tanto solo hay un golpe de Estado. Por ejemplo, en la zona republicana no hubo un bando de guerra, como sí hubo en toda la zona fascista, que es lo que fueron con las instrucciones dadas, fríamente calculadas por el general Mola, empezaron a matar a gente desde La Coruña hasta Algeciras. Entonces, fue una represión muy peculiar. No es una represión tan espontánea como parece. Mira, nosotros, en el caso de Tarancón, que estamos investigando también mucho ese tema, nos da la impresión que la mayoría de las víctimas de Tarancón fueron los conspiradores para el golpe de Estado. Es una hipótesis, pero ya tenemos, tenemos evidencias plausibles de que puede ir en esa dirección. Yo entiendo que venda mucho decir que al obispo de Cuenca lo mataron por católico. Hay un artículo publicado en Interview hace muchos años en el que demostraba que al obispo de Cuenca lo matan por conspirador, no por cristiano. Lo cual no quiere decir que a mí me parezca que eso de matar esté bien, en ningún momento. Es sencillamente que, pues que no es lo mismo tejidos y novedades que te jodes y no ves nada. Aunque se parezca, es verdad que se parece, ¿no? Pero al final no es lo mismo. Si tú quieres comparar una cosa que sucedió durante unos meses de un año, con otra cosa que duró cerca de 40 años, que percola en la democracia actual, que está matando desde principio a fin. Fijaros la frase que he dicho de esta señora, a la que le mataron al padre y vecinos de su pueblo, aunque era ilegal, fueron al monasterio de Uclés a fusilar a su vecino. Que luego eso sale en la excavación y sale pues que hay fusilados que están fusilados sin munición reglamentaria, etcétera. Hasta el año 55, en el 55 nos dejaron en paz, se ve que nos supimos humillar bien, que hay que juzgar. Es que estamos comparando una cosa que es inmensa, que dura mucho en el tiempo, con una cosa que ya el Estado español ya se puso a juzgar a todo Quiquirimoche durante todos esos años. A la gente no le daban trabajo. Hasta bien entrados los años 60, hasta finales de los años 60, se pedía informes a los pueblos antes de contratar a alguien, por ejemplo, en la empresa municipal de transportes de Madrid. Y si el que te iba a contratar le hacía caso a los informes, pues a ti no te daban ese trabajo. Y eso duró mucho tiempo, pero mucho tiempo. Entonces, no sé, ¿qué quieren juzgar? También es otro mantra, no sé, en lugar de nacionalcatolicismo vamos a tener que sacar el nacionalbudismo. Es otro mantra que tienen, porque también dicen que bueno, es que al final todo el mundo hizo, que hay que no sé, y las ayudas que tuvo esta gente y el dineral que se gastó el Estado en recuperar su memoria, o esta gente han estado olvidados. He dicho antes que en mi pueblo había un monumento en todo el centro del cementerio desde el año 39 y ahí sigue. Es que hay que recordar a estos, pero ¿cuándo han estado estos olvidados? No han estado olvidados nunca, ¿no? Luego siempre sale también el tema de Paracuellos, que es otra cosa que es nacionalbudista, también otro manta, ¿no? ¿Qué pasa con Paracuellos? Pues yo no sé qué pasa, que le pregunten a Franco que gane una ouija, porque el que dejó aquello así fue Franco. Entonces, bueno, pues no lo sé. Al final es querer comparar cosas
Y yo entiendo que está muy bien, porque mientras que dicen esas cosas, pues no se cuenta todo esto que yo os he contado. Nosotros, por ejemplo, nos negamos a hablar y sabemos muchísimo de represión republicana, muchísimo, porque son muchos años de investigación, y nos negamos a hablar porque parece que es un San Benito. No, mire, yo como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Usted le parece bien? Vale. ¿No le parece bien? Pues también vale. Pero son siempre intentos de que se hable de otra cosa. Bueno, pues vamos a hablar de esto, que me temo que es lo que ha estado silenciado. Nos ha llegado una última pregunta mientras hablabas, así que te la leo. ¿No crees que parte de este problema está en la educación? Aquí no se estudia en el colegio ni el franquismo ni sus consecuencias, con lo que las generaciones nacidas en democracia, entre comillas, desconocen o ignoran nuestra historia. ¿Conoces alguna iniciativa para cambiar esto? Pues no lo sé. Antes me preguntaban por las nuevas leyes, y las nuevas leyes, tanto el proyecto de Izquierda Confederal como el proyecto de Unidas Podemos, si tratan esto específicamente. Que, bueno, pues que si eso llega a suceder, habría que verlo para poder criticarlo. Yo de antemano me parece bien. No, efectivamente, tener en cuenta que, a ver, es que la subjetividad cognitiva de este tema de la sociedad está traumatizada, sobre todo por parte de las víctimas, por parte de la izquierda. Entonces, eso es lo que ha permitido generar que, bueno, pues que ese silencio, esa equiparación, esa equidistancia, pues se mantenga de una manera durante todos estos años. Y efectivamente, durante todos estos años en los libros de texto, pues hay demasiadas cosas, la verdad es que no se explican. Cosas que están súper investigadas con rigor, investigadas, documentadas, etcétera. Y la verdad es que es triste que surja esta indiferencia. Pero fijaros lo que comentaba durante la charla, ¿no? Vamos a dejarnos de cosas tristes, ¿no? Y es una banalización de un drama de un nivel estratosférico, un drama grandísimo. Y ahí yo me temo que sí, que la educación pues colabora en esta equidistancia y tal, a ver si las nuevas leyes alteran un poco la situación, no para llevarlos como se dice, de vestir a un santo para vestir al otro. Es que aquí solo hay un santo, por lo menos que haya dos santos, ¿no? Pues ahora sí que estamos. Muchísimas gracias otra vez, Máximo, y muchísimas gracias a todos los que nos han vuelto a seguir. Nos vamos a tomar un descanso en agosto, pero volveremos en septiembre con más charlas y esperamos que volváis a estar aquí. Un saludo. Adiós.